nuestro segmento sobre conciencia ecológica vamos a hablar hoy con la señora Laura Silvana Sánchez. Ella es profesora, es también licenciada en Geografía, pertenece al Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde dicta la cátedra de Climatología y también Hidrología Continental. Bueno, estamos aquí ante una persona a la que le vamos a preguntar mucho al respecto, porque bueno, no solo que sabe, sino que sabe explicarlo, y es lo que buscamos. Laura, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿qué tal? Bueno, nos cuesta mucho por ahí a las personas comunes, digo que no somos estudiosas del tema, comprender esto del clima, el tiempo, que es lo primero que vamos a conversar, ¿no? Porque uno habla del clima como si fuera algo sencillo. Sí, se habla del tiempo y del clima de manera indistinta, ¿no? Claro. Y hay una diferencia tal vez sutil para muchos, pero muy importante. El tiempo es el estado de la atmósfera hoy. Por ejemplo, hoy está soleado, hoy está nublado, hoy está lluvioso, ¿sí? En cambio, el clima, es decir, por ejemplo, Río Cuarto está inserto dentro del clima templado continental. Para que yo llegue a esa conclusión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo de templado lo deduzco si miro latitudinalmente dónde está localizado. Pero lo de continental, yo tengo que analizar todos esos tiempos en por lo menos o como mínimo 30 años. O 50. Fíjate vos. Entonces que nosotros tenemos la frase, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia el clima? Pareciera que es cómo cambia el tiempo. ¿Cómo cambia Porque el clima cambia en miles de años. Por ejemplo, las glaciaciones fueron cambios climáticos. O sea, el cambio climático es un cambio total en el ecosistema. Cuando hubo cambios climáticos en el planeta, el hombre no vivía. ¿Sí? Claro, por ejemplo, la época de la era mesozoica, la extinción de los dinosaurios, se supone que fueron todos por cambios climáticos, pero que se dieron gradualmente en miles de millones de años. ¿Sí? Bien, bueno, ahí tocaste el tema del cambio climático, que parece que también todo metemos en esa bolsa del cambio climático. Todo ¿no? es cambio Entonces, climático. Comprendiendo esto que acabas de explicar, también podemos comprender que el cambio climático tampoco ocurre en un solo momento y por un solo motivo. No, lo que nosotros vemos actualmente es variabilidad climática, que es natural en el clima. El cambio climático, te repito, es un cambio total en el ecosistema. Lo que hay ahora es una tendencia al calentamiento en las capas bajas de la atmósfera. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la troposfera son 10 kilómetros. En esos 10 kilómetros hacia arriba, en esa esfera gaseosa que nos envuelve, ahí se dan todos los eventos y los fenómenos meteorológicos, las tormentas, desarrollo de tormentas. Ahí nos vamos a detener porque se nos ocurrió justamente conversar con vos, bueno, por todas estas cuestiones que vienen sucediendo un poco más seguidas, y entonces uno se pregunta, ¿cómo de pronto nos llovió 200 milímetros en 2 horas? ¿Y ¿Qué cómo pasó ahí? teníamos 43 grados en febrero y a la semana siguiente heló? Bueno, a ver, hablemos de esos fenómenos meteorológicos. Todo variabilidad climática. No sé si ustedes se acordarán cuando se dieron esos eventos, que todo el mundo decía, hacía 40 años, hacía 60 años, hacía 70 años. ¿Eso qué significa? Que en algún momento se dio y en algún momento se va a volver a dar. Eso es la variabilidad natural del clima. ¿Por qué? Porque el clima se estudia desde un enfoque sistémico. Y siempre, como todo sistema, la naturaleza, que un sistema es un conjunto de componentes, todos interconectados, y que todo lo que afecta a uno afecta al resto. ¿Sí? No hay nada independiente, son todos dependientes unos de otros. ¿Y eso qué significa? Que a su vez ese sistema tiene mecanismos de autorregulación de cada uno de los componentes y de retroalimentación en la interacción con los componentes. Entonces, siempre... Claro, cuando algo se modifica, ahí es el efecto dominó, altera todo. Es como la revolución, ¿no? Se habla de revolución. Cambio, por ejemplo, en la hidrósfera, en, qué sé yo, no sé, en un efecto, por ejemplo, en un aumento del nivel del mar, por ejemplo. Y eso ya afecta a otro subsistema dentro del sistema. Por ejemplo, produce inundaciones en sectores del continente, por ejemplo. Pero todo eso es reiterativo en el tiempo. Si uno hace un análisis y estudia hacia atrás, que generalmente, ¿cuál es la diferencia? El tiempo lo estudia la meteorología y la meteorología es prospectiva, porque pronostica. En cambio, la climatología estudia el clima, la distribución climática en el planeta, para hablar correctamente, y es retrospectiva, porque hace el análisis de 30, 50 años para poder determinar el clima de un lugar. Hay personas que han vivido muchos años y por eso pueden hablar
de cosas que han visto. Para una persona esto es como algo así como el mundial, ¿no? Claro. Para algunos es la primera vez que lo ven, pero hay gente que ya viene estando atento a todo eso. Mi papá tiene 91 años Claro. y hace desde el año 1950 que ellos en el campo juntan, o mejor dicho, cargan, ahora está sistematizado, pero todas las precipitaciones mes a mes ocurridas, y tiene toda una curva hecha con un análisis de un gráfico. Impresionante la variabilidad. Vos tenés periodos secos y periodos húmedos. Claro. Eso siempre se dio. Lo que ahora influyó en estos últimos eventos, sobre todo que estuvimos de 3 años de sequía, porque estábamos con el efecto de la niña. Claro. Porque ese es el otro tema que ahora se está estudiando más y se habla. A lo mejor antes ocurría en esa sequía y había fenómeno niña. Pero no tenía un concepto que explicara. Claro. ¿Qué es el niño y la niña? Porque todo el mundo habla el niño, la niña. Sí, la niña se asocia a la sequía y el niño a la humedad. Pero no es la situación normal. La situación normal en el Pacífico es una, y cuando se desbanda hacia la niña, produce sequía, y cuando se desbanda hacia el niño, produce mayores precipitaciones. Claro. Y generalmente precipitaciones en lugares que no se dan habitualmente. Por ejemplo, ustedes vieron que nosotros teníamos una sequía en el centro del país, donde siempre predominan las lluvias en verano, obviamente, y sequía en otros lados, y este año, hacía 3 años que ocurría algo diferente. Claro. Llovía donde no llovía nunca, y donde sí debería llover. Normalmente, que tenemos un régimen de precipitaciones de 1000 milímetros más o menos acá. Había sequía. Había Laura, muchísimo pero menos. Hablemos también de lo que implica eso de los fenómenos meteorológicos para los seres humanos, porque obviamente hablamos de la cuestión física, ¿no? Lo que ocurre en los espacios. A ver, para analizar ¿qué nos ocurre? Esa cuestión tendríamos que hablar de los riesgos, ¿sí? Claro. Para considerar el riesgo de que algo impacte en la población o donde sea, tenemos que tener en cuenta 2 variables. La amenaza, por un lado, que es el evento natural y sobre el cual nosotros no podemos mucho actuar, porque es un evento atmosférico, y la vulnerabilidad de la población. De la población, de las infraestructuras, de lo que sea. Y ahí sí, con medidas o políticas públicas o lo que sea, o con estudios integrales, interdisciplinarios, se puede intervenir. Por ejemplo, evitar, ustedes recordarán cuando acá estaba toda a las orillas del río estaba todo poblado. Las inundaciones eran tremendas, la cantidad de evacuados. Bueno, se erradicaron esos sectores. Bueno, eso es una medida. Las medidas son a largo, a corto y a mediano plazo. Está bueno pensarlas a modo de prevención, porque la verdad es que hacerlo después que el evento sucede es trágico, ¿no? Es que lamentablemente se actúa sobre el efecto. Se habla de evacuación, después se habla de restitución, cuando se podría evitar, evitando que esa población esté asentada en zonas que son de riesgo. Claro, esa es la realidad. Bien, por supuesto que hay todo un estudio para hacer de las situaciones. Es complejo, es amplio. Claro, yo me imagino que además es un estudio integral. De hecho, bueno, lo comentaste cuando hablaste de sistemas. No se puede tener en cuenta una sola cosa, pero sí debo decir que los seres humanos, no solo que sabemos que hacemos muchas cosas mal, pero también nos sentimos muy culpables, porque también mucho se dice de que somos los causantes de absolutamente todo lo que está sucediendo. Entonces, creo que esto es también un poco para sacar ese velo, porque ese mito es real, y es real que nuestros gobernantes tienen que hacer cosas, pero a ver, ¿qué hacemos desde nuestro lugar común? Lo que se puede hacer, y bueno, y otras cosas no se podrán. Incluso vos fíjate que dentro de todas las teorías, los estudios que hay, todo el mundo habla de cambio climático. Bueno, también hay que tener en cuenta que acá, claro, porque, a ver, si vos analizás, nosotros hicimos todo un estudio que analizamos todo el siglo XX. Año por año, ¿sí? Y ahí vos observás perfectamente el aumento, las curvas, los mínimos, los aumentos de temperatura. Todo es medio cíclico, 30, 40 años, 20, 50. Y entonces cuando empezó el siglo XX, se observa una bajada importante, una disminución de la temperatura. Acá estamos hablando de temperaturas medias, no de la variabilidad que vos tenés en el día, que eso se llama amplitud térmica y otra cosa. No. Hay que hablar de la media. Para que vos tengas un aumento de 1 grado de la temperatura media del planeta, vos pensás que estás comparando o sumando. ¿Cómo se saca una media? Sumando y dividiendo, ¿sí? Vos tomás las medidas de los polos y las medidas del Ecuador.
Y si eso te da una media y la tendencia es hacia arriba, es porque en general hay un calentamiento. Sí, porque lo que nos ha asustado en esta situación es que no ocurrió acá nada más. Estamos hablando de que en Estados Unidos tuvieron 40 grados bajo cero, después te vas a otro punto, hubo un calor que provocó también de todos muertes. modos, eso está bien que lo aclaraste porque hay una aclaración. Bueno, te quiero terminar la idea de lo del cambio climático. Sí. Se empezó a observar en todo el siglo bajante, subía, bajaba, subía la temperatura por periodos de 30, 40 años. Desde los años 70 en adelante, de 1970 en adelante, la tendencia es hacia arriba, ¿sí? Entonces, llegó un momento que todos los científicos estaban como medio perdidos, ¿viste? Decían calentamiento y de golpe la temperatura por 30 años se enfriaba, o sea, el planeta se enfriaba. Entonces, directamente pusieron cambio climático y ahí englobaban tanto todo, para arriba como para abajo. Esa es la realidad más o menos de lo que pasó. Es una interpretación que hemos hecho nosotros porque la realidad a veces no sabés. Lo que pasa es que te supera a veces, ¿no? Yo creo que mi opinión es que hay una tendencia al calentamiento en esas capas bajas de la atmósfera como consecuencia de la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Porque el efecto invernadero es natural. Hay gente que dice, crearon el efecto invernadero. No, el efecto invernadero es natural. Pero está intensificado, porque a ver, ¿qué es el efecto invernadero? Si tengo tiempo lo explico simplemente. La radiación que entra del Sol pasa a la Tierra y la Tierra se calienta por la irradiación terrestre, no por la radiación que viene del Sol. Claro, sino por lo que la Tierra... Por lo que irradia. ¿Y qué es lo que hace que irradie y quede atrapado, que eso es el efecto invernadero? Precisamente esa capa que está compuesta por gases, pero que ahora está mucho más intensificada. Claro. Cuando vos haces un estudio de la temperatura hacia arriba y te elevás de esa capa, a lo mejor ya en los límites de la troposfera, la temperatura está altísima. Helada. Helada como debería estar. La temperatura disminuye con la altura. Claro, el problema lo tenemos es que hace como un tope ahí, no disminuye. Es como una inversión térmica. Pero normalmente la temperatura disminuye con la altura. A ver, vos subís, por ejemplo, escalás un cerro. Sí, siempre va a estar mucho más frío. Aunque tengas una insolación total, el aire está fresco, porque la temperatura es del aire, que no tiene nada que ver con la radiación. Claro. Porque la radiación solar... O sea, ¿cuál es la explicación de por qué la temperatura disminuye con la altura? ¿Sí? La explicación es esa, que la radiación solar ingresa, pero calienta la superficie y de noche la irradiación es lo que queda atrapada. Y es lo que produce el efecto invernadero. El efecto que tenemos de 15 grados de media en el planeta. Claro. Que es lo que dicen que ahora se está alterando. ¿Sí? También hay una tendencia como a la tropicalización del planeta. Se están extendiendo las zonas tropicales hacia las zonas templadas. Las zonas frías es donde más se está observando esa tendencia al calentamiento, pero por ahora es eso, tendencia al calentamiento. Lo que vos decías de... Me van cayendo. Sí, yo hablaba de estos cambios que nosotros. Claro, por eso hablamos de cambio climático. Tuvimos, los que no sabemos. Claro, ¿no? Por ejemplo, en el verano tenemos temperaturas extremas en todo el hemisferio norte. Tanto en Europa como en Estados Unidos. Este año hubo unos avances de olas polares que hacía años que 19 grados bajo cero. Bueno, a ver, nosotros no nos pasa eso en el hemisferio sur. Bueno, eso es por un factor geográfico fundamental, que es la distribución de tierras y mares. El hemisferio norte es netamente continental y el hemisferio sur es más oceánico. ¿Y eso qué significa? Que la temperatura se comporta diferente por el calor específico que tiene el agua y la tierra. O sea, vos pones a calentar una olla con agua y al lado pones un ladrillo. El ladrillo representa la tierra. ¿Qué se calienta primero? Sí, claro. El ladrillo. La tierra se enfría, se calienta rápido y se enfría rápido. En cambio, el agua tarda en calentarse y tarda en enfriarse. Por eso que todos los climas que están en las costas o cerca del mar tienen amplitud térmica moderada. Claro. Ay, cuánto hemos aprendido. La verdad es que nosotros tenemos amplitud térmica alta. Alta, claro. Tendríamos que hacer un programa completo, pero la verdad es que nos encantó porque yo lo que quería era llevar esta claridad, ¿no? Sí, bueno, espero que haya quedado totalmente, claro. Porque digo, a veces uno sin saber... por ahí es una cuestión de conceptos. Engloba conceptos, bueno, pero no llegamos a entender nunca
todo esto que escuchamos, que está provocando sí, ciertos cambios mucho más, muy extremistas. Y otras un poco más equilibradas. Y me parece que, o sea, si esto va a ser un cambio climático, nosotros no lo vamos a saber. No nos vamos a enterar, claro, porque va a pasar tanto tiempo. Claro, no, hay que manejar las escalas geológicas y diferenciarlas de las escalas históricas, que es de donde vive el hombre. Claro. Que de los 5.000 millones de años que tiene la Tierra, nosotros estamos en los últimos 2 millones nada más. Claro. En el resto, el hombre no existía. Y hubo momentos, como la época de los dinosaurios, que se supone que se extinguieron porque hubo una temperatura, un cambio climático que se dio en miles de años, de 10 grados de media por encima. Y en las glaciaciones había 10 grados menos de media de lo que hay ahora. Claro. O sea, el hombre nunca hubiera vivido en una glaciación. Los hielos ocuparon casi hasta las zonas intertropicales. No hay forma. Bueno, interesantísimo, Laura, la verdad, de escucharte y además, bueno, la manera de hacer esa bajada que a veces necesitamos las personas para, bueno, las no estudiosas del tema. Es mucha cantidad de datos. Amplio. Bueno, pero la verdad es que está bueno comprenderlo porque, bueno, hacemos esa pregunta, ¿no? Esto del cambio climático, el clima, qué está pasando, y bueno, tenemos ahora un montón de... Resumiendo, es una tendencia al calentamiento que es por causas antrópicas, porque eso está comprobado que empezó a evolucionar a partir de la revolución industrial, o sea que es obvio que tiene una influencia, pero eso no quita que también puede haber causas naturales. Claro. Vos cuando te hablas del sistema tenés causas naturales internas al sistema y externas. Por ejemplo, las externas son un cambio en la radiación solar, en las manchas solares, en la órbita terrestre. Y las internas son, por ejemplo, el vulcanismo. Está comprobado y estudiado que cada vez que se da vulcanismo, vos por un tiempo, como queda toda esa emisión en la atmósfera, tenés periodos de nubosidad y enfriamiento. Pero porque no llega la radiación. O sea, es mucho tanto, lo que hay que tener en cuenta. No es establecer una hipótesis y decir, yo creo que hay una tendencia al calentamiento, que puede tener un alto impacto en la mano del hombre, obviamente, que es parte del desarrollo, es una realidad, pero también natural. Lo que pasa es que si bien el sistema tiene esos mecanismos de autorregulación que yo te decía, pero en otras escalas de tiempo, no en el tiempo que vivimos los humanos. Como que el tiempo nuestro es acotado, mucho más corto, comparado al de la naturaleza. La naturaleza siempre busca el equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, nunca estático, nunca es el mismo equilibrio anterior. Claro. Es un equilibrio. Qué maravilla. Dinámico. Bueno, hermoso, Laura. Muchas gracias por tu visita y por todo lo que aprendimos hoy. Hasta un próximo encuentro. Cuando quieras. Gracias.